Vamos a comenzar hoy una serie que es una serie expositiva, no es temática. Es una serie expositiva del libro de Romanos. ¿Y por qué digo una serie expositiva? Antiguamente, cuando hablamos que era un mensaje temático o una enseñanza temática, se usaba un tema y se usaban muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, para fundamentar la enseñanza. Pero es aquí que ahora vamos a tomar el libro de Romanos y vamos a caminar en cada reunión versículo por versículo, aprendiendo las escrituras pura y cristalina como están en la palabra de Dios. Amén. Sin duda es una gran responsabilidad, porque necesitamos transmitir la palabra de Dios de una forma cristalina, de una forma que no esté adulterada, para que todos nosotros podamos crecer y madurar en el conocimiento de las cosas eternas, de las cosas celestiales. Y a veces, amados, por no tener un correcto conocimiento de la palabra de Dios, por no tener una clara interpretación de la palabra de Dios, hay muchos hermanos o creyentes que se desaniman en el camino. Tienen una idea de un Dios errónea y es porque quizás la doctrina que han recibido, o quizás cuando han intentado leer la palabra, no ha sido tan cristalina y tan pura como debería ser. Y es que a veces a nosotros nos gusta hacer que Dios sea como nosotros queremos, ¿verdad? Y queremos leer la palabra y que esa palabra diga lo que yo quiero que diga. ¿A cuántos les ha pasado que están pasando una situación mal y vemos un pasaje y decimos, ay no, este pasaje no es para mí? Y busco algún pasaje acorde a lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Y la realidad, amados, que la palabra de verdad nos confronta. La palabra de verdad nos lleva a una realidad en Cristo Jesús, que es la única realidad que verdaderamente nos hace libres. Amén. Nosotros debemos entender que cuando yo estoy buscando a alguien que me transmita emociones, cuando yo estoy buscando a alguien que toque la fibra de mis sentimientos, lo que estoy haciendo es que estoy buscando a una persona que trate con mi carne. Y te quiero decir que la carne no va a cambiar. Tu carne va a ser tu carne hasta que Cristo te lleve a su presencia. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Hago lo que no quiero hacer, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a transitar en la palabra de Dios y lo haces de una forma pura, tal cual está en las Escrituras, y tú comienzas a recibir esa enseñanza, esa es la verdad que te hace libre. Amén. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Yo podría pararme aquí y comenzar a dar un mensaje elocuente, un mensaje motivador, y ustedes, wow, y salen de este lugar emocionados, pero ese mensaje no estaba transmitiendo la palabra de verdad, la palabra pura. Y esa emoción con la cual tú sales de esa puerta, quizás pueda durar hasta que llegas hasta tu casa. Y allí, ¿verdad?, te encuentras con otra realidad con la cual no puedes enfrentarte, porque la carne siempre es dominada por las emociones. Por eso necesitamos entender que necesitamos recibir palabra pura, no adulterada, y que esa palabra es la verdad que nos hace libre de las mentiras del enemigo en nuestra mente. Entonces, hoy comenzamos esta serie que es la epístola a los Romanos, y en el capítulo 1, y hoy voy a tratar de desarrollar los 4 primeros versículos de esta epístola. Y saben, creo que tenemos para este año y todo el año que viene para desarrollar este tema, esta epístola a los Romanos. Y uno puede decir, bueno, pero pastor, va a ser medio aburrido tratar siempre lo mismo. No, quiero decirte que no. Que cada vez que uno profundiza más en esto, es increíble cómo nos va
¿verdad?, transformando de adentro hacia afuera, cómo la palabra de verdad nos lleva a una realidad en Cristo, que nos deja vivir una vida, ¿verdad?, conforme a lo que Dios quiere con nosotros, conforme al diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y amados, quiero llevarte a la importancia de la carta a los romanos. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de esta carta? Y la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en Roma. Pablo escribe esta carta allá por el año 58 después de Cristo, y fue escrita a cristianos como tú y como yo, cristianos de la iglesia, ¿verdad?, del primer siglo, que estaban viviendo sin un conocimiento de la doctrina, de los caminos de Dios, por los cuales cometían muchos errores. Entonces el apóstol Pablo se encarga de escribir esta carta, ¿verdad? Y esta carta a los romanos, esta carta trae completamente la historia del antiguo pacto, lo trae a la revelación del nuevo pacto. Esta carta nos revela al Cristo que está quizás escondido para muchos en el Antiguo Testamento. La carta a los romanos ha influenciado grandemente la historia de la iglesia de todos los tiempos. Esta carta a los romanos es como la carta magna del Nuevo Testamento. Para todos los que estamos aquí, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, tenemos que entender que hay cosas que a nosotros nos competen y hay cosas que no. Hay cosas que en la carta a los romanos se nos enseñan que van a traer libertad a nuestra mente de doctrinas que nos habían enseñado, que traían, ¿verdad?, leyes o costumbres o cosas del Antiguo Testamento al tiempo de la gracia. Cosas que no son para nosotros y por las cuales muchos han vivido esclavizados, por los cuales muchos se han desanimado por no poder comprender la verdad en Cristo Jesús. Entonces la carta a los romanos, amados, es la carta más larga de todas las epístolas. Recordemos que en el Nuevo Testamento hay 21 cartas escritas, de las cuales 13 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, es nuestro apóstol, ¿verdad? Ahora, cuando leemos el orden del Nuevo Testamento, encontramos los evangelios, encontramos, ¿verdad?, el libro de Hechos, que es el libro que relata los 30 primeros años de la iglesia primitiva, y a continuación comienza la carta a los romanos. Y saben que la carta a los romanos no fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, está puesta ahí como primera carta. La primera carta se cree que el apóstol escribió fue primera de Tesalonicenses o Gálatas, fue entre esas dos cartas, pero no fue la carta a los romanos la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Sin embargo, por ser la carta más larga, y por ser la carta que tiene una enorme importancia doctrinal y práctica, está puesta en primer lugar. La iglesia del nuevo pacto, que somos nosotros, entiende o recibe esta carta, ¿verdad?, como una enseñanza doctrinal para el tiempo de la gracia. Ahora, esta carta del apóstol Pablo, a lo largo de sus capítulos, desarrolla temas como la justicia de Dios, la justificación por la fe, la universalidad del pecado y la salvación, la vida en el Espíritu, la soberanía de Dios, el poder transformador del Evangelio, la relación entre judíos y gentiles y la ética cristiana. Estos temas los vamos a ir desarrollando, temas fundamentales para el cristiano, a lo largo de todos estos sábados que vamos a ir predicando sobre la carta a los romanos. Y amados, hay tres aspectos
que resaltan en la vida de una persona que constantemente se alimenta y medita en la carta a los romanos. El primer aspecto de una persona que medita la carta a los romanos y comienza a entenderla es que esa persona comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. Lo segundo que pasa con una persona que es, ¿verdad?, expuesta a la carta a los romanos es que esta persona tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y lo tercero que pasa con una persona que es expuesta al conocimiento, ¿verdad?, de las escrituras, de la carta a los romanos, es que esa persona se va a convertir en alguien apto para el servicio como un cristiano práctico. Amén. Ahora, la carta a los romanos ha sido tan importante y ha sido tan trascendental en la vida de la iglesia a lo largo de los años, ha influenciado en la vida de grandes hombres de Dios, de grandes teólogos, que seguramente la mayoría de acá no ha escuchado. Creo que uno solo de los que voy a nombrar seguramente hayan escuchado. Pero el primero fue Agustín de Hipona. Este hombre fue uno de los más grandes teólogos, influyente en la historia del cristianismo hasta hoy en día. Sus escritos y sus expresiones y relatos sobre la palabra de Dios nos revelan o nos llevan a un conocimiento pleno de la palabra. Este hombre, Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 y 430 después de Cristo, fue un hombre que cuando leyó la carta a los romanos, él se convirtió al cristianismo. Juan Crisóstomo, ¿cuánto han escuchado? Juan Crisóstomo fue el más grande predicador del siglo IV. Este hombre era hijo de un soldado romano y dice que cuando murió su padre, su madre no quiso casarse de nuevo y dedicó su vida a instruir a su hijo en la palabra de Dios. Pero fue un hombre, ¿verdad?, el cual fue reconocido. Es más, él fue llevado a la fuerza desde Antioquía a Roma para predicar el evangelio. Su mensaje era tan contundente y tan profundo que fue reconocido en su tiempo. Este hombre escribe lo siguiente: Romanos, escuche esto, Romanos es sin duda el compendio más completo y profundo de todas las verdades fundamentales sagradas. Juan Crisóstomo en el siglo IV escribe esto. Y este que voy a nombrar ahora, seguramente han escuchado hablar de él, Martín Lutero, el principal impulsor de la reforma protestante en el siglo XVI. Amado, fue la carta a los romanos que trajo una convicción en la vida de Martín Lutero que lo hizo volverse al cristianismo. Fue el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, donde dice: porque el evangelio de la justicia de Dios revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es tan importante la carta a los romanos que a raíz de esta carta a los romanos fue todo el impulso de la reforma del siglo XVI. El conocimiento de las verdades escritas en esta carta fue lo que trajo la revelación a la vida de las personas en ese movimiento revolucionario. Ahora, Martín Lutero escribe en una de sus reseñas, él dice lo siguiente: esta epístola es verdaderamente la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Y sería preciso que el cristiano no solo supiera de memoria cada palabra, sino que la leyese cada día como el pan cotidiano del alma. Y él sigue diciendo:
porque resulta imposible llegar a leerla o considerarla demasiado o demasiado bien. Y cuanto más meditas sobre ella, más preciosa y amable resulta. ¿Será que es importante que el cristiano de hoy en día conozca las verdades que para muchos están ocultas aquí en la carta a los romanos? Claro que sí. Y todo lo que he dicho hasta ahora es para que tú entiendas que es necesario que tú como creyente conozcas el verdadero evangelio de Jesucristo. Está transmitido o está aquí colocado en esta carta a los romanos. Desde el primer hasta el último capítulo, el apóstol Pablo desarrolla el evangelio, ¿verdad?, que nos lleva a las verdades eternas. Amén. Entonces, quiero invitarte allí a la carta a los romanos, el capítulo 1, y vamos a comenzar a desarrollar esto versículo por versículo. Y te digo que hay preciosas verdades en este lugar, en esta carta. En Escuela de Obreros, que se desarrolla los días miércoles, que es abierta para todos los que quieran conocer y profundizar en la palabra de Dios. Ya pasamos esto, la epístola a los romanos, y estamos en los Corintios. Y le digo, hermanos, que la mayoría que llevamos unos cuantos años en el evangelio, cuando comenzamos a desarrollar versículo a versículo, nos damos cuenta de cuántos errores cometíamos en nuestra vida como cristianos. Cuántas falsas doctrinas se nos metieron, ¿verdad? O se nos adoctrinó, y nosotros por no profundizar en la palabra de Dios, por la comodidad de solamente escuchar y no leer nosotros, vivíamos un cristianismo a medias. Verdades medias que nos impedían, ¿verdad?, experimentar el gozo de la salvación, nos impedían vivir en la verdad de la palabra escrita aquí, ¿verdad?, en el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe en su versículo 1, capítulo 1, verso 1, y solo en este verso vamos a profundizar bastante. No se asuste. Yo quiero que usted pueda llevarse hoy de aquí lo que el apóstol Pablo transmitió del corazón de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Porque cada palabra que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo es una palabra que nos lleva a una revelación de vida, ¿verdad? Y que yo creo que va a transformar la vida de muchos de los que estamos en este lugar. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Dale un gloria a Dios. Aleluya. Dice el apóstol Pablo presentándose en la carta a los romanos en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando leemos parece tan sencillo esto. Esta carta que el apóstol escribe comienza presentándose. Hoy es al revés, ¿verdad? Las cartas de hoy en día ponen para quién va, ¿verdad? A fulanito de tal. Saludos, ¿verdad? Y al final ponen quién envía esa carta. Pero Pablo, en todas sus cartas, él comienza presentándose quién es él. Ahora, esta presentación del apóstol nos refleja el carácter, lo que él tenía asimilado de lo que era la verdadera vida del cristiano. El apóstol Pablo aquí se presenta siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Escuche, desde el principio, él no dice apóstol. Él dice siervo de Jesucristo. Miren el corazón de este hombre de Dios, la humildad para presentarse como siervo de Jesucristo. Ahora, escuche esto, la palabra siervo del griego es doulos, que significa esclavo.
Pablo está diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ustedes van a leer en todas o en la mayoría de las versiones de las Biblias la palabra siervo en muchas oportunidades, cuando en el original la palabra es esclavo. Y es una palabra que suena media fuerte, ¿verdad? Esclavo de Jesucristo. Y hoy en día, amados, nos cuesta entender un poquito esto de llamarnos esclavos, porque parece que nos pone como un rótulo que no es agradable al pensamiento humano. Porque el humano siempre quiere tener ese lugar, esa posición, ¿verdad? Que no es la que Dios nos ha dado, pero que la iglesia a veces a lo largo de los años, quizás por no tener estas palabras tan contundentes, tan claras como esclavo, no la ha usado porque piensa que daña el corazón de las personas y nos ha puesto en un lugar que Dios no nos dio. Pablo se refiere a él bien claramente como esclavo. Y esta palabra esclavo aparece unos 130 veces en el Nuevo Testamento, en los textos originales. Cada vez que vemos en el Nuevo Testamento la palabra siervo, en el original era esclavo. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Y dice, no puede ser siervo, ¿no?, a Dios o a las riquezas. No puede ser siervo de Dios o de las riquezas. Y la verdad es que está diciendo, no puede ser o esclavo de Dios o de las riquezas. Tienes que escoger. Yo creo que cuando hablamos de esclavitud, de esclavo, no entendemos que en esta vida solo podemos escoger entre uno y otro. Usted puede ser esclavo de Jesucristo y experimentar el gozo, la paz, experimentar la salvación y vida eterna. Un Dios amoroso, un Padre bueno. O ser esclavo de Satanás. Y alguno me puede decir, no, pero pastor, yo no. ¿Por qué soy esclavo? ¿De qué soy esclavo? Yo vivo una vida libre, yo no quiero un compromiso con Dios. Yo no quiero poder decir como el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Pero sin embargo, muchos son esclavos de sus adicciones. Muchos son esclavos de su carácter, que le hace romper relación tras relación. Muchos son esclavos de sus pecados, los cuales quieren dejar, pero una y otra vez lo han intentado y no tienen forma porque lo han intentado en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo se vuelve esclavo de Jesucristo por su propia decisión. Y escucha esto, Jesús nos amó a todos y se dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él nunca te obliga a ser su esclavo. Amén. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. El esclavo es aquel que está sometido a su amo, que le sirve, que le obedece. O no puede ser esclavo del mundo, de las cosas del mundo, o esclavo de Dios. O eres de uno o eres de otro. El apóstol Pablo tomó ese compromiso cuando él tiene ese encuentro con Jesús. En Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, dice las Escrituras, Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6, dice las Escrituras que Pablo iba en persecución de los cristianos. Él llevaba carta para poder apresar y hasta matar a los cristianos. Y dice la palabra allí en Hechos capítulo 9, que Jesús se le presentó, y Jesús resucitado. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y saben lo que dijo Pablo?
¿qué quieres que yo haga, Señor? Desde ahí Pablo quedó enlazado con Cristo Jesús como su esclavo. Su vida le perteneció a Cristo Jesús. Él mismo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivía en la carne ya fue, ya quedó atrás. Ahora mi vida pertenece a Cristo Jesús. Amados, tenemos que entender que no podemos vivir un cristianismo a media. No existe una vida de un cristianismo a medias. Creyendo que hoy o soy un cristiano cuando voy a la iglesia o participo de alguna actividad y después mi vida es secular. No existe. El cristianismo, amados, es un estilo de vida en el cual tú tienes la obligación de reflejar a Cristo en tu vida. Tu forma de hablar, tu carácter, tu forma de ser, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Amados, entender esto nos posiciona verdaderamente en nuestro lugar ante Dios y nos lleva al diseño original. Saben, hoy en día la gente en las iglesias se nos hace creer que Dios es para nosotros. Y entonces guiamos a los cristianos a un cristianismo que no busca servir a Dios, que no busca honrar a Dios con su vida, sino que a un cristianismo que tiene un Dios en una lámpara y cuando lo necesita, lo frota y le pide sus necesidades para que Dios le traiga un milagro. Cuando la palabra dice que es todo lo contrario. La Biblia dice que tú y yo, escucha esto, fuimos creados por Él y para Él. Amén. No fuimos creados para que Él nos sirva a nosotros. Tú y yo fuimos creados por Él y para darle gloria a Él. Que todo lo que hagas en tu diario vivir lo glorifique a Él. Pero tristemente la iglesia hoy en día nos encamina no a buscar el reino de Dios y su justicia. Nos invita a recibir añadidura. Las bendiciones, la prosperidad. Hoy en día la palabra esclavo es algo muy mal visto. Hoy en día el mensaje que se predica en muchas iglesias tiene mucho que ver con la libertad, tiene mucho que ver con la liberación, tiene mucho que ver con la salud, con la riqueza, con la prosperidad. Vení, buscá de Dios y el Señor te va a llevar a ese propósito que tú deseas. Él va a cumplir tus sueños, Él va a cumplir tus propósitos. Y cuando la realidad de la palabra es que fuimos creados para cumplir un propósito eterno, que es darle gloria y honra a Él. Por eso hay muchos cristianos que están desanimados. Han vivido un evangelio en el cual se le han ofrecido cosas que no están en la palabra de Dios. La Biblia es bien clara, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. No me malinterpretes, Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero ese no es el principal objetivo por el cual Él llama a sus hijos. Somos llamados por Él para darle gloria y honra a Él. Amén. ¿Cuál es exactamente nuestra relación con Dios? ¿Cuál es exactamente nuestra relación con Jesús? ¿Nos relacionamos simplemente porque creemos que es nuestro proveedor? Y simplemente cuando necesito algo me acerco a Él. ¿O estoy entendiendo que yo soy un esclavo de Él y en mi vida todo se trata de servirle a Él? Y cuando yo me enfoco en servirle a Él, en darle gloria a Él, dejo de ser egocéntrico. Todo deja de girar a mi alrededor y comienza a girar alrededor de Cristo Jesús. La iglesia que es cristocéntrica vive de gloria y en gloria y de victoria en victoria porque ha entendido que no se trata de nosotros.
todo se trata de Él. Y es porque no han entendido que no se trata de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Él. Y cuando tú entiendes eso, tus problemas, tus dificultades, tus luchas, dejan de ser tuyas y pasan a ser de Él. Amén. Comienzas a confiar en Él, le entregas a Él porque sabe que cuida de ti. Cuando tú buscas realmente honrarle con tu vida, cuando tú buscas glorificarle con cada acto que tú haces. Y el apóstol Pablo se presenta de esta manera, como esclavo de Jesucristo. Y es algo que voluntariamente cada uno de nosotros, amados, debemos recibir en nuestra vida. Ahora también el apóstol Pablo se identifica como apóstol. Él nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. El apóstol Pablo no había escogido esto, fue algo que fue un llamado de Jesucristo sobre su vida. El Señor lo llamó a ser sus testigos a las naciones. Amados, los apóstoles, escuche esto, porque esta es otra gran verdad. Los apóstoles de Jesucristo son hombres escogidos por Dios, que habiendo sido testigos oculares del Cristo resucitado, fueron comisionados por Él para hablar en su nombre y poner el fundamento de la iglesia. Cuando un apóstol habla, no está hablando por él, habla por Jesucristo porque está poniendo fundamento. Y es una realidad que hoy en día, amados, no existe el oficio de apóstol. Si yo sé que hay muchos que se llaman apóstoles, hay otros que se llaman arcángeles. Pero hoy en día, bíblicamente, no existen apóstoles. Porque dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1, él pregunta, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? El verdadero apóstol de Jesucristo era comisionado por el propio Jesucristo resucitado. Ahora yo pregunto, si hay algún apóstol al cual Jesucristo hoy en día se le haya presentado, ¿sería algo antibíblico también? Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos. ¿Saben por qué? Porque el fundamento de la iglesia, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, está sobre los apóstoles y los profetas. ¿Cuántos han construido o han visto construir una casa? ¿Cuántos han visto construir una casa? ¿Qué es lo que va abajo primero? Los cimientos, el fundamento, ¿verdad? Después que se hace el fundamento, ¿se hace otro fundamento arriba o se comienza a levantar la pared? La iglesia de Cristo tiene como fundamento a los apóstoles y a los profetas. Y no se puede agregar nada más porque no hay más revelación de la palabra de Dios. Ya fue toda revelada. Ahora hay una tercera cosa que dice el apóstol: apartado para el evangelio de Dios. Él se define como un esclavo de Jesucristo, llamado a ser el apóstol enviado por Jesucristo, pero aún más dice apartado para el evangelio de Dios. Fíjese usted que no dice el evangelio de Pablo como muchos dicen. Él cuando hablaba el nombre de Jesús, el evangelio de Dios. Ahora, esta palabra apartado para es algo que nos tiene que traer una revelación a nuestro entendimiento en este tiempo. Pablo indicó que había sido separado, no indicó que había sido separado de algo,
sino que había sido apartado para algo. En otras palabras, apartados para, ¿verdad? Ahora, esta palabra apartados tiene su semejanza con el ejemplo de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio significa unión en forma más íntima. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto, no es por tonto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, hay por ahí unos memes que dice, por tonto, no es por tonto. Es por tanto que el hombre dejará, escuche esto y presta atención por favor. El hombre dejará a su padre y a su madre, que hay ahí una separación. Pero esa separación, ¿para qué es? Para que haya una unión, ¿verdad? A su esposa. Y esa unión es tal que dice, serán una sola carne. Y amados, ahí está la diferencia. Cuando yo soy separado de algo o cuando soy apartado para algo. Hay muchos creyentes que se consideran que son separados de algo, pero no se consideran apartados para algo. Y el verdadero creyente, el verdadero cristiano, tienen que entender que es separado para el Evangelio de Dios, es separado para Cristo. Cuando usted es separado de las tinieblas, cuando usted es separado del pecado, es unido a Cristo. Amén. Y esa unión, dice, Cristo está en usted y usted está en Cristo. Es como una sola carne, una sola cosa. Por eso es imposible que usted pueda decir, ay no, yo en mi vida secular hago como quiero. Entonces usted nunca entendió el Evangelio de Cristo. Usted se ha separado quizás. Y quizás esas personas que dicen, yo me he separado, pero no me he apartado para Cristo, para servirle a Él. Son esas personas que se vuelven religiosas. Se separan, sí, yo me voy a separar de las cosas del mundo. Y ahí sacan una lista y comienzan, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no se debe hacer lo otro. Y todo es pecado, y es pecado, y es pecado, y es pecado. ¿Han escuchado personas así, no? Nos da gusto vivir una vida así. El apóstol Pablo me dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y la persona que es unido a Cristo entiende esa verdad, que fuimos puestos para vivir una vida en el gozo de la salvación de nuestro Señor. Y es ese gozo manifestado en la vida del creyente que hace que otros quieran contagiarse. A veces queremos expresar el cristianismo con cosas exteriores, pero nuestro interior no ha sido transformado. ¿Y sabe cuánto dura esa expresión? Cuando usted se enfrenta a su suegra, cuando usted se encuentra con aquella persona que le cae mal, cuando usted tiene un conflicto en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Ahí le salió el cristiano verdadero que tenía adentro, porque no ha sido transformado. Es porque usted se ha separado, pero no se ha unido a Cristo. Amados, lo importante es apartarse para algo y no de algo. Es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de todas aquellas cosas que te traían aflicción, que traían carga a tu vida. Amén. Escuche, los cristianos, dice la Biblia que somos ¿qué? La luz, pero también somos sal del mundo. ¿Qué produce la sal usted cuando la come? ¿No le produce sed? La sal produce sed. Usted lo que tiene que hacer es ser la sal del mundo para producir sed en otras personas. ¿Qué sed? ¿Quién es el río de agua viva que sacia la sed? ¿Quién? Cristo Jesús. Y cuando usted es verdadera sal, quiere decir cuando usted se aparta para Cristo Jesús
y vive la vida conforme, ¿verdad?, al corazón y al carácter de Cristo y manifiesta su amor, su paciencia, su bondad, su mansedumbre, ¿verdad?, para con las personas, no solo con aquellas que me caen bien, sino con las otras que no me caen tan bien. Yo igual trato de manifestar el carácter de Cristo en mi vida. Soy sal. Y esa sal produce la sed del agua viva que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estamos creando sed por esa agua en otras personas? Amén. Versículo 1. Pasamos al versículo 2. Se va largo, pero es hermoso, ¿verdad? A medida que profundizamos ciertas cosas que estaban como escondidas ahí, la palabra nos comienza a revelar qué es lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Versículo 2, Romanos capítulo 1, versículo 2. Apartado, sigue diciendo el apóstol Pablo, se está presentando, ¿verdad? Apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, tenemos que definir qué es la palabra evangelio. La palabra evangelio es buenas nuevas. La palabra evangelio son noticias buenas, son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias, amados, es que hay salvación, es que Dios proveyó salvación a través de Jesucristo. Salvación y vida eterna para una humanidad que ya estaba condenada. Y esta salvación y vida eterna, amados, es para todo aquel que cree. Y solo es por gracia, por medio de la fe. No se trata de obras. El evangelio es Cristo mismo. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Dios no envió a Jesucristo para condenar el mundo. El mundo ya estaba condenado. Ahora, en la segunda parte de este versículo, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y saben, cuando no entendemos, a veces parece que las Escrituras del Antiguo Testamento son una cosa y las Escrituras del Nuevo Testamento son otra. Sin embargo, la Biblia es un todo. Todo el Antiguo Testamento, para muchos quizás, son lindas historias que nos traen algunos ejemplos de vida, ¿verdad? ¿Cuántos lo han leído así? Para cuántos algunas historias como por ejemplo David, José, ¿verdad? Y muchos personajes que vemos en la Biblia nos han dado una enseñanza de vida, pero sin embargo, la verdad que las Escrituras en el Antiguo Testamento no hacen otra cosa que reflejar a Jesucristo. La revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento prefigura, anticipa y anuncia de antemano la redención que Dios realizaría en la persona de su Hijo Jesucristo. Ese es el fundamento de las Escrituras. Pero pastor, ¿y cómo? ¿De dónde saca eso? ¿Cuántos recuerdan a aquellos discípulos, después que Jesús va a la cruz, ¿verdad? Los discípulos se habían dispersado y cuenta allí, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, que iban unos discípulos caminando hacia Emaús. ¿Recuerdan la historia? Y aquellos discípulos iban desanimados, ¿verdad? Y diciendo uno al otro, y pensar que nosotros habíamos creído lo que había acontecido, pero no fue lo que pensábamos. Y
¿Quién es que se le presenta a esos discípulos? Jesús mismo, ¿recuerdan? Jesús se le presenta, sin embargo, ellos no le reconocen. Jesús evidentemente había hecho algo que no les permitió reconocerle a estos discípulos. Ahora Jesús, allí en el capítulo 24, versículos 25 al 27, una vez que lo escucha y ve ese desánimo que estos discípulos tenían, Él le dice, escuche esto, mire lo que dice Él: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Él les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, escuche esto, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Todas las escrituras desde el Antiguo Testamento, siempre Dios expresó en diferentes situaciones y en diferentes experiencias lo que había de venir a través de la persona de Jesucristo. Cuando vemos allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sacrificio del Cordero. ¿Quién es el Cordero que fue sacrificado por todos nosotros? Jesucristo mismo. Una y otra vez en diferentes partes del Antiguo Testamento vemos cómo Dios revela lo que iba a hacer a través de la vida de Cristo. Amados, el Evangelio es Cristo Jesús. Es acerca, el Evangelio son las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Su obra, su vida, ¿verdad? Su santidad, su muerte y resurrección. Ese es el verdadero Evangelio. Y Pablo dice que él había sido apartado para expresar la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo en su vida. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos en este lugar podemos decir que realmente estamos siendo apartados para Cristo? Y que nuestra vida refleja la vida de Cristo en nuestro cotidiano vivir. Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Pero es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Amén. Ponete de pie, amado. Gloria al Señor. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a recibir la revelación, el entendimiento de todo esto que Dios ha hecho en el Evangelio de Jesucristo a través de la vida y obra de Cristo para todos nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios realmente nos revele la palabra para que cada uno de nosotros podamos caminar conforme al propósito eterno de Dios para la vida de todo creyente. Amén. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu bondad. Gracias, Señor, por esta palabra que nos trae conocimiento, que nos trae luz, Señor, y que nos acerca más, Señor, a la verdad que fue escrita, Señor, y que fue revelada a través de tu apóstol, el apóstol Pablo, Señor. La verdad que Jesucristo, Señor, es nuestro Redentor, Señor, y que hoy debemos vivir conforme a la enseñanza, Señor, conforme, Señor, a lo que Cristo nos transmitió. Pedimos, Señor, en esta hora que tu precioso Espíritu Santo obre en la vida de cada uno, trayendo convicción, verdad, revelación, Señor, para este tiempo, para que podamos darte gloria y honra solo a ti con nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.